Bueno, hola a todos. Explicamos a la gente que nos ve por primera vez, a los que nos conocen y a los que no nos conocen. Yo soy María Eugenia y hoy voy a tener una conversación sobre algunos temas interesantes con Claudia. Claudia, para los que nos conocen, es mi madre y es también mi maestra y guía espiritual. Y bueno, ella se ocupa enseña técnicas de meditación hace más de 30 años, es practicante del budismo tibetano, corregime si digo algo mal. Bueno, me ha enseñado todo lo que sé y quisiera a través de estos videos y de estas conversaciones que pueda empezar a enseñar también al resto de la gente que quiera interesarse por lo que está pasando. Eh, a veces tenemos conversaciones y nos damos cuenta que hay cosas que ya dijeron otras personas, otros maestros, tantos años atrás, y hoy vuelve a estar toda la información a disposición del mundo entero. Así que espero que pueda ser una charla interesante. Bueno, Claudia, te dejo el lugar para que te presentes un poco vos y después entramos en el tema de la conversación más específico. Bueno, hola a todos. Hace 30 años empecé mi camino espiritual con mi maestra, Marta Cecilia Berizo, que es quien me ha dado lo mejor de lo que existe. Y existí en ese momento y hasta el día de hoy una visión muy amplia de lo que es el camino del autoconocimiento. Yo soy profesora de literatura, de consecuencia, toda mi vida he leído, me he informado, pero nunca había entrado en este mundo del autoconocimiento y del trabajo espiritual, con el espíritu más que espiritual. Y bueno, lo he hecho en Argentina en distintos momentos de mi vida, porque bueno, somos argentinos, para el que no nos conoce, estamos en Italia desde hace 15 años. Allá he trabajado bastante con todo esto, enseñando a nivel personal y a nivel grupal, y bueno, desde hace ya unos años lo hago acá en Italia. Tenemos el grupo de estudio del pranayama, bueno, grupos semanales de estudio, y de a poco vamos tratando de crear esta red de información con una base milenaria, que es la base que nos sostiene, más allá de todos los vaivenes de la historia de la humanidad. Siempre la idea de un origen sin un nombre, sin una imagen, sin un dogma, ha sido el leitmotiv de toda mi vida. Si bien he estado en contacto con muchísimas escuelas, de todas he aprendido algo y he logrado extraer la parte más importante de cada una de ellas, que es lo que se puede aplicar en la vida de todos los días. Y esta es la cosa más importante. No porque hacemos un trabajo espiritual, somos los elegidos, los distintos, los que entendimos todo o los que sabemos todo, sino desde un punto de vista más humano y más humilde, tratar de entender a través del autoconocimiento qué estamos haciendo en este mundo. Bueno, en lo que nos dijiste, que ya empieza a ser súper interesante, hablaste de las creencias y sobre todo pudimos entender que estudiando distintas filosofías, distintas corrientes de pensamiento y distintas religiones, a través de tu formación universitaria y sobre todo después a través de tu camino personal, vos dijiste, yo pude tomar de cada cosa que estudié o de cada cosa en la que me interesé, pude tomar
extraer algo que me sirviera para mí y para mi crecimiento personal y para el autoconocimiento. Y esto nos lleva entonces un poco al tema sobre el que queremos conversar hoy, que está saliendo mucho a la luz también por todo lo que está pasando en el mundo, que tiene que ver justamente con las creencias, con lo que creemos, que creo que cada día está más, ha sido puesto siempre más en discusión aquello en que creemos. Y bueno, el tema de hoy es justamente el dogma. Entonces, para empezar, contanos un poco qué es, cómo lo podemos definir y cómo sobre todo influye en nuestra vida. Bueno, el dogma, por supuesto, viene del griego, ¿no? Que significa opinión, parecer, creencia. Deriva también de doqueo, que significa pensar, ¿no? Y esto nos lleva a una grandísima reflexión. El dogma, en realidad, básicamente era esto, tener un libre pensamiento con una mirada absolutamente crítica. Después, con el paso del tiempo y el paso de los siglos, el dogma se transformó justamente en un principio que debe ser aceptado por verdadero o justo, sin estar sometido a un examen crítico. Increíble cómo en el transcurso del tiempo, mientras el ser humano iba transitando el camino evolutivo en este mundo, fue transformando, yendo de un extremo al otro. Nos estamos encontrando en este momento en el otro extremo, donde lo vamos a tener que pasar, vivir, transitar para trascender. Estamos entrando en este nuevo paradigma, pero estos son los primeros pasos donde vamos a ir, ya, o estamos yendo hacia el otro extremo del dogmatismo, ¿no? Porque el dogmatismo fue utilizado con este concepto por las religiones, porque después está el dogma de la ciencia, está el dogma de la biología con el ADN, el RNA, bueno, son bases filosóficas que permiten jugar con las distintas posibilidades para llegar a una conclusión. Y ese camino las religiones no lo han realizado. Con religiones hablo de las religiones sobre todo monoteístas, no entra el budismo porque es una filosofía de vida, bueno, no entra exactamente, no entra el hinduismo, porque bueno, son justamente caminos interiores que van transitados, si bien dentro de un método, ¿no? como a veces sentimos con los Sutra Yoga de Patanjali, ¿no? Hay métodos, hay doctrinas, pero esas doctrinas, esos métodos que son de conocimiento. Doctrina significa conocimiento, saber, instrucción, ¿no? Significa que yo no puedo creer, porque el dogma, como nosotros lo conocemos, está completamente ligado a la fe. O sea, yo tengo que creer porque viene impuesto. Y no me tengo que hacer preguntas. O sea, ¿creo o no creo? Ahora, si creo estoy de un lado y si no creo estoy del otro. Bueno, toda esta, con la nueva información que está entrando en este momento, con toda esta apertura, porque de una parte con el COVID nos cierran, pero de la otra parte nos abren. Entonces, bueno, creo que vamos a ir entendiendo un poco qué fue lo que pasó hasta llegar hasta aquí, porque estamos en un cambio de era, que fueron los 2000 años en el signo de Piscis, y de ahora en más vamos a tener que cambiar completamente la visión y la impostación, porque la era de Acuario es completamente distinta. Va a tener también, por supuesto, todos sus defectos y todas sus virtudes, como fue lo que sucedió en la era de Piscis, que nos llevó a hacer. O sea, nosotros estamos pasando de 2000 años de hacer para ir a 2000 años de ser. Y para ser, el ser tiene que transitar su propio camino de autoconocimiento y de conciencia sobre todo. Entonces, bueno, estamos en un momento de un salto cuántico prácticamente.
Sí, yo creo que justamente toda esta situación que se vive seguramente a partir de la pandemia, pero bueno, se seguirá viviendo también con todo lo que esto deje como consecuencia en la sociedad y en el mundo. Es como que fuimos obligados a tener que preguntarnos en qué creíamos, porque hasta ahora siempre la existencia, sobre todo en el mundo occidental, porque es importante, como dijiste vos, quizás dividir un poco lo que es Oriente de Occidente. Yo creo que la persona occidental nace y crece con una idea, una ideología, una creencia o una fe impuesta, sobre todo por la sociedad, porque la diferencia del mundo oriental es que hay poco de incorporado con lo que tiene que ver con la religión. O sea, uno dice yo soy católico, pero no se siente internamente conectado con el catolicismo y muchas veces ni siquiera representado por lo que el catolicismo enseña. Quizás en Oriente también hay religiones, llamémoslo así, como el hinduismo, donde muchas veces por ahí la persona tampoco se hace tantas preguntas, pero hay una conexión espiritual mucho más genuina y mucho más profunda. Entonces el hombre occidental que vivía en el mundo capitalista, digamos, hasta ahora, se tuvo que parar y tuvo que, bueno, dejar de vivir para afuera, y acá nace otro tema interesante, dejar de vivir para afuera y empezar a mirarse a sí mismo, y en el verse tuvo que empezar a ser autorreferencial y tuvo que empezar a conocerse para poder comprender qué era lo que le estaba pasando ante una situación completamente desconocida, porque la verdad es que el no tener que dedicarnos más al trabajo, el no poder más salir, no poder más salir a cenar o ir a bailar, de golpe le quitó sentido a nuestras vidas, y entonces nos tuvimos que preguntar, bueno, ¿qué hago con todo esto que esto? O sea, nos obligó a conocernos porque no tuvimos nada más que mirar hacia afuera. Entonces, ¿cómo nos podrías explicar este pasaje de lo dogmático a lo autorreferencial? Bueno, el pasaje lo produce la realidad misma, y cuando hablo realidad puedo decir la vida misma, porque acá la diferencia a nivel mundial la marcó el COVID, ¿no? Que nos metió adentro y nos mantuvo en silencio. ¿Por qué? Porque al haber un pasaje de era, es necesario cambiar ciertos códigos. Es casi una obligación, porque si no, el ser humano no pasa, sigue completamente apegado al sistema que conoce y le da seguridad, ¿no? A la comfort zone. Y con comfort zone hablamos de todos los niveles, político, económico, social, cultural, de pensamiento, de relaciones interpersonales, de relaciones parentales. Entonces, bueno, todo esto es un proceso que se da en un modo complejo. Sí, se puede analizar por partes, pero es mejor tratar de entender qué es lo que está pasando y dónde estamos. O sea, estamos dentro de un grandísimo cambio, estamos dentro de un nuevo modo de pensar y de creer, y sobre todo de manifestarnos. Lo que vos decís de autorreferencial es porque al terminar la era de Piscis, efectivamente, como todo estaba afuera, porque el hombre hacía, y a lo que hacía estaba afuera, al pasar ahora a una era que por 2000 años vamos a tener que trabajar con el ser, tenemos que dejar de mirar hacia afuera. No se puede estar todo el día dentro, las 8 horas del trabajo, las 8 horas para dormir, y el resto hago lo que puedo o miro televisión y ahí se termina todo. Esta grande crisis, que es una elección, en definitiva, de cómo vamos a enfocarnos en la vida a partir de ahora, ha sido tremenda. ¿Por qué? Porque ha llevado
al ser humano a darse cuenta qué trabajo estaba haciendo, cómo estaba viviendo, dónde estaba invirtiendo mi tiempo, quién eran mis hijos, quién los educaba, quién les daba de comer, quién los guiaba. O sea, de golpe el ser humano se dio cuenta que tenía una vida que llevaba a cuestas o la hacía funcionar y ni siquiera sabía con quién estaba. Esto ha creado una cantidad de divorcios, bueno, los padres enloquecidos adentro de las casas con los chicos. Bueno, ¿por qué? Porque nos ha obligado a ver quién somos y qué estábamos haciendo. Entonces, primero, ¿qué estábamos haciendo? Porque para hacernos entender a nosotros que somos tridimensionales y que todo lo tenemos que ver y tocar, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, al encerrarnos nos puso delante a el salón de los espejos. De consecuencia nos manda en crisis, o sea, nos hace elegir. O sea, esto lo quiero o no lo quiero. A mi hijo, ¿lo conozco o no lo conozco? ¿Lo educo o no lo educo? A mi marido, ¿es este el que elegí? Porque hay gente que se ve con el marido el fin de semana y de golpe estaban los dos juntos dentro de casa. ¿Esto por qué? Lo explico. Porque para darnos cuenta cómo el camino del autoconocimiento, el camino del espíritu, el camino de encuentro con uno mismo, el camino de la filosofía, como puede ser la budista o el hinduismo, o todo lo que nosotros querramos poner en este modo dentro de lo que llamamos el plano espiritual o el plano del autoconocimiento, empieza acá, en la realidad de todos los días. Por eso es que el dogma de creer porque tengo que creer y porque estoy obligado, entra a perder un poco de valor o de poder o de interés en la gente, porque no se puede ya más sostener con esa idea. Digamos, vino el COVID y, bueno, te lleva, ¿no? Te podés morir, o sea, estamos todos en un grado de vulnerabilidad enorme. Y en esa vulnerabilidad ya hay cosas que no nos bastan y que no nos sirven. Entonces nos ponemos también a pensar, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Y todo eso nos lleva a volver la mirada hacia nosotros mismos. Y podemos hacer de cuenta que no nos vemos, hasta un cierto punto. Por eso esta grandísima crisis. Nos han encerrado en el territorio donde nos encontrábamos. Nos guste o no, quedamos encerrados en la casa que teníamos, nos guste o no. Nos cambian el trabajo, pero bueno, resulta que yo hice esto 25 años y ahora todavía me faltan 15 para trabajar y ya no sé si quiero trabajar. La gente hizo la universidad, no quiere más trabajar de lo que estudió en la universidad. O sea, es enorme el cambio. Entonces, todo esto nos mantiene muy vulnerables. Esa es la idea. Ahora, esto fue un cambio que tuvimos que hacer todos obligatoriamente, ¿no? ¿Qué consejo, o sea, pensando al que quiere hacer un cambio personal con intención y dedicación, más allá de lo que la vida lo obligue a hacer, a quien quiera comenzar un camino, no le vamos a dar un nombre porque justamente para salir por del esquema del dogma no vamos a llamarlo un camino espiritual, pero bueno, un camino personal, su propio camino, que es en realidad su propia vida, o sea, para la gente que quiere tomar en mano su existencia, asumirse sus propias responsabilidades y comenzar a decidir por sí misma qué tipo de vida quiere construir, porque ahora toda esta situación nos puede dar un poco el pie, algunos lo van a hacer obligadamente, otros vamos a tratar de hacerlo con conciencia. Entonces, cuando vos cambiaste tu vida, porque también existe el cambio por las crisis personales, ¿no? Entonces, cuando vos tuviste tu crisis y cambiaste tu vida y entraste un poco en, en esta búsqueda personal, contanos un poco cómo se puede empezar y sobre todo a lo largo de esta búsqueda personal, cómo no caer en el dogma.
O sea, cómo poder seguir interesándose y conociendo el universo, no solo el mundo, sin caer en esos esquemas de o soy budista, o soy hinduista, o soy ateo, o soy cristiano, porque en definitiva todos ya sabemos que todos dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conocernos e incorporar todo dentro nuestro sin caer en esas creencias limitantes, digamos? Bueno, yo voy a partir de un ejemplo. Cuando yo empecé este camino, una cosa me quedó muy clara, y que entra en vigor o entra a ser una cosa, casi un punto de referencia hoy. Es decir, yo no soy el ingeniero, yo no soy la madre, no soy el que vende la verdura o el verdulero, yo soy yo, que trabajo de esto. Para mí fue un puntapié, porque me dio vuelta la percepción, ¿no? Y fue un trabajo muy duro, decir, yo no soy esto, ¿no? Porque uno viene de este paradigma de Piscis, ¿no? Donde si estudiabas médico, yo soy médico. Y ya no eras el XY, el Juan cualquiera, sino que eras el doctor. El doctor y el apellido. Entonces estábamos completamente identificados con el rol. El identificarse con el rol significa que nos estamos identificando con la expresión o con lo que manifestamos hacia afuera. Siempre hacia afuera. Y en función de ese rol, nosotros mantenemos una personalidad creada de distintas máscaras con la cual gestionamos nuestra vida. Ese es el puntapié inicial. Hoy decimos yo soy. Y después vamos a decir, soy yo, ¿no? Pero son todos procesos a través de los cuales vamos a ir pasando. Ahora me anoté 3 palabras fundamentales que dijiste, para tener como guía, y voy a usar estas tuyas, que dijiste, bueno, la intención y la dedicación, para hacer un camino de autoconocimiento, para realizarlo, mantenerlo en el tiempo, por supuesto, más allá de la disciplina y la autoobservación y todos mis mandamientos, la intención. Yo tengo la intención verdadera, creo verdaderamente que quiero cambiar mi vida. Y otra cosa, la responsabilidad. La responsabilidad conmigo misma. La responsabilidad significa etimológicamente, y quien me conoce ya lo sabe de memoria, que significa la responsabilidad, la habilidad de responder al estímulo. Entonces, yo me he preparado siempre para tratar de estar a la altura mínima de los acontecimientos, en un modo responsable. Para lograr eso, uno tiene que trabajar consigo mismo y ver los defectos y las virtudes. No caer en el fanatismo y no caer en las obsesiones. Porque para utilizar tu ejemplo de saquemos budismo, hinduismo, catolicismo, islamismo, saquemos los cursos, ¿no?, que toma la vida al nivel de ideología, como, bueno, sigo Gurdjieff, sigo la Blavatsky, sigo el Cristo, sigo Mahoma. Vamos a sacar todo esto y vamos a hablar de nosotros como seres humanos. O sea, ¿por qué hablo de esta grandísima ilusión que es la obsesión, el fanatismo? Porque nosotros el primer problema que vamos a tener, que es la vulnerabilidad y el miedo enorme, atroz, que es lo que te lleva a la crisis, cuando tenés que elegir si querés esta vida o no, si querés este marido o no, si querés este trabajo o no, crea una grandísima vulnerabilidad. En la grandísima vulnerabilidad, nuestro ego inferior aprovecha y nos manda información de continuo. Si esa información se transforma en una información fanática, puedo irme al otro extremo de querer hacer, para ser el elegido, para ser el que guío, para ser el que enseño, que ahora está muy en boga el coach, ¿no? Que está bien el coach,
pero el coach hay que interpretar muy bien qué, si no somos todos maestros de ninguno. Y el fanatismo, porque bueno, se cae muy fácilmente de decir, bueno, me vuelco de un momento al otro, comía carne de la mañana a la noche, y de golpe no, soy vegetariano vegano. Ahora, ¿lo soy por moda o lo soy por convicción? Yo me acuerdo que una vez, cuando fui a tomar refugio e iniciación, entre las personas, no me acuerdo en este momento quién era, lo pararon al lama, el lama Yera, que es mi lama raíz, y le han dicho, lama, ¿cómo podemos saber cuándo llega el momento de ser vegetariano? Estábamos en Córdoba, en Argentina, y él dijo, ustedes que son argentinos, cuando pasen por la vereda y sientan el olor asado y se le haga el agua en boca, no están listos para ser vegetarianos. O sea, no es cuestión de idea, es cuestión de transitar, es cuestión de vivirlo en la cotidianidad. Si no, hago una cosa y digo otra. Y justamente cuánto sufrimiento nace a través de lo que nos prohíbe el dogma. O Exacto. sea, a través de lo que, de las enseñanzas de las religiones de la mayor parte de los habitantes del planeta, no vamos a dar nombres de religiones en específico, pero hay religiones muy importantes que enseñan todavía hoy que la vida tiene que ser una vida de renuncia, que por un lado es cierto, mal interpretado lleva a la negación y al prohibirse tener ciertos instintos, y todo eso lleva a una gran frustración que en realidad genera casi como una agresividad. Entonces, o lo dejo y rechazo completamente la religión, o me obsesiono por respetar esas reglas y vivo una vida infeliz. Entonces, el dogma que vos al principio de la conversación dijiste, en realidad quería decir estudiar con ojo crítico, o sea, todo lo contrario de lo que se hace hoy, ¿no? Me dicen que esto es así, entonces yo me tengo que preguntar si es así o no, si estoy de acuerdo o no, si tiene que ver conmigo o no. En cambio, hoy vivimos sin pensar, o sea, usamos nuestra mente para pensar mucho sobre cosas inútiles y la usamos muy poco para pensar sobre lo que tiene que ver con nosotros y sobre lo que nos puede ayudar a conocernos más. Entonces eso que estás diciendo es la principal fuente, yo creo, del sufrimiento al que nos llevó el dogmatismo. Sí. ¿Por qué yo hablo de fanatismo? Porque el problema grande en nosotros es el grandísimo idealismo por lo prometido, ¿no? Entonces todo eso no nos permite ver claramente. Si nosotros vamos a ver en la base científica, hay un dogma, porque hay una estructura que contiene al científico que va a estudiar. Es la misma estructura que contiene nuestro pensamiento. O sea, tenemos que estar contenidos por un esquema o pasos a seguir. Entonces, por eso el ojo crítico, porque si una cosa, un científico está experimentando y una cosa no le funciona, no puede decir, ah, no, porque creo. No, tiene que ver qué es lo que sucede. Entonces, esto es lo que pasa después también con nosotros mismos. Primero, bueno, yo vengo de mi carrera que mis grandes profesoras me han enseñado a ir a la fuente. Entonces yo creo que esa fue una enseñanza que fue una bendición, porque el ir a la fuente significa que todo lo que yo he estudiado lo he estudiado de los maestros. O sea, no he hecho prácticas del budismo sin ser budista.
No he hecho prácticas del hinduismo sin estar en contacto con los hinduistas, en Argentina, por supuesto, pero bueno. No he hecho prácticas y sigo o he seguido la teosofía sin haber estado en contacto con las escuelas de la teosofía, por ejemplo. Entonces esta es una cosa muy importante. Ir siempre a la fuente para tener la información directa, porque hemos llegado a este punto porque fue el teléfono roto, ¿no? Yo hago mi interpretación, el otro hace su interpretación y cada uno de nosotros le pone un color, una esfumatura diversa, personal, a esa enseñanza. En esa esfumatura, en ese toque personal que le estamos adjuntando, bueno, se desvirtúa un poco la enseñanza. Entonces, sacar un poco toda esa parte mística, toda esa parte ideal, y no es que tenemos que ser científicos, tenemos que ser reales y concretos. Cuando yo Buscadores, experimenté, ¿no? Buscadores, porque en realidad el buscadores. científico busca la verdad, busca la solución. Claro. Porque Que cuando... en italiano justamente la palabra, el científico viene llamado ricercatore, que en realidad quiere decir buscador, ¿no? Exacto. Todo lo que yo he estudiado lo he aplicado en mi realidad. En los buenos momentos, bueno, acumulando mérito, tratando. Y en los malos momentos, utilizando ese crédito, porque yo digo que el mérito es un crédito, ¿no? Que tenía a mi favor, es como cuando tenemos el dinero ahorrado, ¿no? Cuando estamos bien. Y cuando estamos mal, utilizar eso y tratar de entender cómo todo lo que nosotros hemos aprendido en el trabajo de autoobservación y de autoanálisis y de autoconocimiento, ponerlo ahí en juego. Ese es el camino transitado. No que digo una cosa y después voy y hago el contrario, o estoy enseñando una cosa, pero cuando me encuentro en la dificultad, no sé qué hacer. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Y lo que me enseñaste? Ah, sí, no sé. Y este es el problema con el que se está encontrando mucha gente que ha empezado a promulgar su pensamiento, sobre todo en el social, ¿no? En las redes. Porque el problema grave es que la gente habla, porque, bueno, con el nodo, astrológicamente, con el nodo en Géminis se habla, ¿no? Exacto. Se comunica, pero sin una base. Entonces, el consejo... Ese va a ser el gran desafío, ¿no? También a nivel astrológico, porque por un lado el nodo sur en Sagitario nos va a empujar a dejar esas creencias que creíamos tan verdaderas y tan reales, y que de alguna manera comandaban, dominaban en nuestra vida, sin al mismo tiempo caer en esa especie de chusmerío religioso, o sea, en el decir, te digo yo cómo podés cambiar, y cómo, que es justamente lo que decías del coaching, que de eso ahora se usa muchísimo, pero puede ser peligroso, porque si la persona no lo experimentó, o sea, uno, ¿por qué va a hacer referencia al maestro? Porque el maestro realizó su camino, y entonces habla en función de lo que experimentó. Lo difícil hoy va a ser, hoy en día y de acá en adelante, va a ser encontrar ese equilibrio entre liberarnos de todo lo que nos condicionaba, de esas grandes creencias que nos condicionaban tanto, y de saber elegir qué es lo que vamos a querer escuchar, a quién le vamos no me gusta decir creer, pero qué camino vamos a tomar, qué experiencias queremos atravesar. ¿A quién le vamos, te interrumpo un segundo, a quién le Sí, vamos a dar la llave de nuestro templo exacto. interior? A nosotros mismos, ¿no? O sea, el problema va a ser justamente no perder más la llave, sino saber cómo, a quién y cómo abrir y cerrar nuestras puertas. Porque en definitiva, volviendo al tema de lo autorreferencial, ¿no? Vamos a tener que ser también nosotros mismos nuestros propios maestros, de Exacto. alguna manera, sin caer Exacto.
en el egocentrismo, como decías vos, del ego inferior, o sea, sin creernos todo lo que nos contamos, porque no siempre todo es tan real como nos lo contamos nosotros, o quizás nuestras percepciones van cambiando también. Pero bueno, eso que acabas de decir de los nodos nos va a llevar a este gran desafío de encontrar un cierto equilibrio en donde la aguja vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Exacto. Después, otra cosa que quería aclarar es esta cosa de cómo ser el propio maestro, ¿no? ¿Cómo saber si no nos estamos autojustificando, si no nos estamos saboteando? Bueno, también el confrontar con el otro, el pedir consejo, el pedir ayuda, la colaboración, todas estas cosas son muy de trabajar en grupo de pares, en grupo de personas afines o con filosofías afines a nosotros, pero siempre dentro del marco de esta realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Porque una de las cosas importantes cuando la persona empieza el camino del autoconocimiento, de la transformación personal, es saber que va a tener que destruir una gran parte de lo que creía que era hasta ahora. Que bueno, nos está llevando esta historia, a la fuerza, porque bueno, no nos está permitiendo hacer lo que queremos, sino que nos está diciendo que tenemos que hacer lo que debemos, en un cierto modo, porque debemos, bueno, mantener un cierto cuidado por el respeto hacia nosotros y el respeto hacia el otro, más allá de toda la teoría complotista que pueden existir con esto del COVID, es una realidad que tenemos. Y como realidad hay que respetarla y hay que tratar de interpretar qué cosa nos está diciendo. Entonces, la intención de mejorar, la dedicación, todos los días un poquito de ver qué quiero para mí, quién soy, por qué pienso de este modo. Es muy difícil, pero hay que hacerse preguntas y las preguntas hay que saber hacérselas. Porque si nos hacemos las preguntas equivocadas, nos llegan las respuestas equivocadas. Ahora, yo me he basado en dos grandes fórmulas que para mí han sido la guía. Una, que es la de la Sociedad Teosófica, no hay religión superior a la verdad. Y otra que ha dicho el Cristo como maestro, la verdad os hará libre. Entonces, acá pienso que el leitmotiv es ser sincero con nosotros mismos, cosa que no hemos hecho por 2000 años. O sea, nosotros si veníamos de una familia de médicos, teníamos que estudiar medicina. Y bueno, y si nos gustaba cocinar, y había que ser médico, no se podía cocinar. Y teníamos que tener un cierto status quo económico, moral, social, cultural, un cierto modo para hablar, para movernos, y bueno, toda esa personalidad, que es una gran máscara, en este momento, y sobre todo con el COVID, bueno, quedó sin ningún tipo de poder porque no puede ser prácticamente utilizado, porque al encerrarnos ya no tenemos demasiado espacio para manifestar todo eso. Y bueno, creo que la cuestión acá para tratar de superar este momento crítico es tratar de conocernos, de saber quién somos y qué queremos. Nos da miedo, sí. Nos da un miedo, un pánico impresionante, nos sentimos completamente vulnerables y no contenidos por nada y librados al azar, porque, ay, si me contagio, no sé qué me puede pasar. Y no sé qué le puede pasar a mis hijos que están dando vuelta y no se cuidan, ¿no? Es una vulnerabilidad a niveles Extremos. que no hay medida. Entonces, bueno, todo esto nos va a llevar a comprender que somos seres humanos tridimensionales con muchos límites, con una cantidad de apegos a nivel físico, mental y emocional, y podría decir álmico. Y bueno, todo esto ahora está bajo una luz, que es la de preguntarnos.
y la de querer descubrir o poder, porque queremos descubrir, pero no sé si no todos podemos, descubrir qué está pasando, quiénes somos y por qué nos está pasando todo esto. Cada uno va a tener su respuesta. Por eso el dogma después pierde, el dogma como método, ¿no? Bueno, como mecanismo, como doctrina, pierde porque, bueno, ya a estas instancias es poco lo que hay para transitar a través de una fe sin una explicación que la contenga. Es mucha la información. La gente ya no puede solo creer porque no le basta. No le basta. Es muy duro esto que está sucediendo. Por eso no basta. Bueno, yo creo que dejaría a las personas un poco con las ganas para las próximas charlas, porque este tema podríamos hablar al infinito. Creo que si estás de acuerdo conmigo, el mensaje el consejo que podemos dejar después de toda esta charla es que cada uno empiece a buscar su propia verdad, a preguntarse qué es verdad para mí, qué es lo que para mí es verdadero. Y de ahí, bueno, pueden hacer una nueva existencia, ¿no? A partir de las respuestas que pueden llegar con esta pregunta. Creo que algunas de las últimas cosas que dijiste podría ser un tema interesante para otra charla, así que lo vamos a hacer. No queremos hacer algo muy largo para que la gente no se canse o no se aburra, y porque aparte hay mucho también para procesar en esto. Te agradezco por la conversación. Yo tengo el placer de tener estas charlas con vos al teléfono diariamente, y espero que la gente lo pueda disfrutar como lo disfruto yo, porque hay tanto para preguntarse y tantas respuestas para buscar en todo esto que dijimos, y es muy enriquecedor. Es difícil porque requiere disciplina y responsabilidad, como decíamos, pero bueno, forma parte del amor propio, del saber reconocer la importancia infinita de la existencia, de la existencia que tenemos, y de la posibilidad de poder vivir esta vida, ¿no? Tridimensional, que con muchos placeres y dolores, pero bueno, muy entusiasmante. Sí. Bueno, ya elegiremos otro tema para desarrollar en otro video. ¿Cómo no? Saludo a todos los que nos están viendo y te dejo buen espacio para que te despidas vos también. Gracias. Bueno, mi consejo es siempre ese, ser auténticos, ser quien verdaderamente uno es. Uno debe luchar por, si lo sabe, mejor todavía, el propósito de su vida, o por lo que quiere o ha querido hacer o ha soñado. Y bueno, y si no puede, porque bueno, tiene una cierta edad y porque ya ha hecho su vida, no importa, hacer el mínimo, indispensable. Y con esto voy a dar un ejemplo. Una señora de 56, 57 años me ha dicho, yo hubiera querido siempre hacer danza clásica, pero mis padres no me lo permitieron. Entonces le dije, bueno, anda a algún lado y haz lo que puedas. No, no voy a ir porque yo a mi edad ya, imagínate que no puedo levantar la pierna de acá. Bueno, pero hace algo que a vos te permita danzar. Y bueno, danza en el agua. Pero se abre, se manifiesta y bueno, prueba la sensación de placer que le da el hecho de dejarse llevar, transportar por la música, y bueno, lo ha redimensionado. Entonces, este es el punto, porque si no, nos frustramos. La frustración no es buena consejera. Así que bueno, ya veremos de qué otras cosas podremos hablar en los próximos encuentros para bueno, ir tirando un poco
ideas de cómo la gente puede lograr el autoconocimiento sin morir en el intento. Es fascinante, que no está bien decir fascinante, pero bueno, es entusiasmante. Entusiasmante. Solo eso. Gracias. Bueno, gracias a todos, un saludo y nos vemos pronto. A la próxima. Chao. Chao, chao.